Buenos días, señores y señoras de los medios de comunicación. A nombre del grupo parlamentario del PRD, queremos darle la más cordial bienvenida a distintas compañeras, profesoras y profesores de diversas secciones del país que han acudido a la coordinación política del grupo parlamentario del PRD que encabeza el compañero Armando Ríos Peter y una representación de diputadas y diputados de diferentes comisiones, particularmente las de educación. Así, el día de hoy, en este encuentro con ustedes, con los medios de comunicación, el grupo parlamentario del PRD quiere ratificar su total solidaridad con la lucha emprendida del Magisterio Nacional, encabezada por distintas secciones y en esta ocasión particularmente por la sección 18 del Estado de Michoacán. Quiero expresar nuestra más amplia solidaridad a este esfuerzo que el Magisterio Nacional viene desplegando, en primer lugar levantando sus demandas económicas, pero también demandas políticas, de democracia en diferentes secciones y en contra de un liderazgo que no ha cumplido con el Magisterio Nacional que encabeza el Ester Gordillo Morales. Este día para nosotros es muy importante porque van a dar a conocer las compañeras y compañeros el plan de acción que habrán de seguir en este periodo que ha paralizado a las secciones de Oaxaca primero y hoy a la sección de Michoacán, y que es muy importante también la incorporación de diferentes destacamentos de otras secciones del país. Se encuentra entre nosotros el secretario general de la sección 18 de Michoacán, el compañero profesor Jorge Cázares, quien está a nombre del Magisterio Michoacano en este recinto, acompañado de la maestra María del Consuelo Hernández Aguilar de la sección 13 del estado de Guanajuato, de la compañera Denise Concepción Martínez Hernández de la sección 31 del estado de Tlaxcala, del compañero Miguel Guerra de la sección 23 del estado de Puebla. También han estado compañeras y compañeros en distintas reuniones movilizándose del estado de Baja California Sur, de Jalisco, de San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, entre otros. También están con nosotros compañeros del estado de Michoacán. Quiero agradecerles a nombre del grupo parlamentario del PRD su disposición y ratificar pues nuestro respaldo absoluto a la lucha del Magisterio Nacional. Voy a dejar la palabra en voz del compañero profesor, secretario general de la sección 18 de Michoacán, a nombre de las distintas secciones del país, el compañero Jorge Cázares. Adelante, Juan. Muchas gracias, diputado Víctor Castro. Buenos días, señoras y señores de los medios de comunicación. Agradecerles que estén con nosotros, que atiendan esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Efectivamente, nosotros nos encontramos desarrollando lo que le llamamos una jornada de lucha por la defensa de la educación pública, por la defensa de nuestros derechos laborales, salariales, de seguridad social, como trabajadores de la educación, pero que también es una lucha social porque efectivamente en nuestro país se haga valer la Constitución, que se respeten los derechos sociales, las garantías individuales de todos los mexicanos. Les vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos hecho hasta el día de hoy para después pasar a comentarles e informarles de las acciones que para esta semana tenemos en puerta. Ustedes sabrán seguramente que nosotros, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entregamos nuestro pliego de demandas el día 8 de abril. Desde entonces emplazamos al gobierno federal a que nos diera respuestas favorables lo más pronto posible, sobre todo en el mes de mayo, en el marco de la revisión salarial del 15 de mayo. Sin embargo, a pesar de que tuvimos una primera entrevista con el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, el día 11 de mayo, y donde él se comprometió a sostener una mesa nacional de negociación para dar respuesta puntual
a los planteamientos que le hicimos como Movimiento Democrático Magisterial. Esto no fue así. Nosotros estuvimos movilizándonos y hemos estado movilizándonos aquí en la capital del país. Estamos en un plantón en el Zócalo capitalino, ahí a un lado de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que por cierto también compartimos su lucha, que es una lucha justa para que le restituyan su derecho al trabajo. Y hemos estado desde el día 11 de mayo, después el 18 de mayo, que hubo el compromiso del subsecretario de Gobernación de atendernos y no lo hizo. Enseguida regresamos el 25 de mayo, tampoco obtuvimos respuesta. Después regresamos el 4 de junio y a partir del 4 de junio fue que obtuvimos el compromiso de que nos volviera a atender el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, el día 9 de junio. Es decir, el jueves de la semana anterior estuvimos presentes miles de compañeros de varios estados del país para que nos entregaran, ya nos presentaran respuestas favorables. Nosotros quiero comentarles, señores de los medios, que principalmente tenemos tres demandas, tres grandes planteamientos. Uno relacionado con la necesidad imperiosa de que se incremente el presupuesto educativo, toda vez que para este año, por disposición primero del Ejecutivo Federal y después en un acuerdo que se votó por mayoría aquí en esta Cámara de Diputados, para este año en términos reales se aplicó un recorte de más de 30,000 millones de pesos. Este recorte, que se suma a todos los rezagos que de por sí ya tenemos en los estados del país, ha tenido efectos totalmente devastadores para la educación. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, nosotros tenemos un rezago en infraestructura educativa de más de 7,000 millones de pesos. Tenemos un rezago en cuanto a plazas de más de 3,000 plazas tan solo de personal de apoyo y asistencia a la educación. Y esto es una situación que se padece en todo el país. Por eso es que un planteamiento principal tiene que ver con que por lo menos se restituyan estos 30,000 millones de pesos que le quitaron a educación básica en este presupuesto del año 2011. Otro tema importante tiene que ver con que se nos restituya el derecho a la seguridad social colectiva y solidaria. Este derecho nos fue arrebatado por la nueva ley del ISSSTE que se impuso en el año del 2007 y que se trató de vender la idea para justificar esta imposición, en donde nosotros no estuvimos absolutamente de acuerdo. Ustedes seguramente recordarán que hubo muchas movilizaciones aquí en la capital del país para rechazar esa nueva ley del ISSSTE, porque para nosotros desde entonces, así lo avisorábamos, era perder muchos de los seguros, de los servicios y de las prestaciones que otorga el instituto. Y el tiempo nos ha dado la razón. Lamentablemente, a 4 años de haberse impuesto esa nueva ley del ISSSTE, hoy tenemos problemas bastante serios en la atención médica. Este año 2011 lo iniciamos en medio de un problema muy grave de desabasto de medicamentos. Más del 80% de los medicamentos en el ISSSTE no existían. Algunos funcionarios aducían que tenían problemas con las licitaciones de los laboratorios, etcétera, seguramente por cosas o manejos de recursos no transparentes, heredadas del anterior director general Miguel Ángel Yunes. Y entonces nosotros creemos que efectivamente tenemos que luchar por restituir esa seguridad social colectiva y solidaria como lo teníamos antes del 2007. Aquí, de manera inmediata, estamos demandando que se incremente el presupuesto al ISSSTE, dado que no es suficiente para garantizar una atención médica integral y de calidad, no es suficiente para atender toda la demanda de vivienda, que también en ese sentido se viene aplicando un esquema de privatización de nuestros fondos de vivienda. Igualmente, en el caso de los créditos personales son totalmente insuficientes y se siguen manejando de manera discrecional por parte de la señora Elvester Gordillo en la mayor parte del país. Ese es otro planteamiento central. Y un tercer planteamiento importante también para nosotros, para el Magisterio Democrático Nacional, tiene que ver con lo que ya decía aquí el diputado Víctor Castro. Nosotros seguimos luchando desde hace más de 20 años porque se democratice nuestro sindicato. No es posible que se hable de democracia en el país y tengamos a una señora que ya va para las 3 décadas de imponerse, de autonombrarse últimamente como presidenta vitalicia en el CENTE. Le ha generado un daño muy grave a la educación pública en el país, a nuestros derechos laborales. Nosotros estamos demandando que el gobierno deje de respaldarla, que el gobierno no atienda ya
en todo caso, estos acuerdos cupulares que se han estado firmando, lo que se firmó el 25 de mayo en la ciudad de Puebla para modificar los lineamientos de la carrera magisterial y convertirla más en una camisa de fuerza que en un mecanismo de estímulos para los docentes, o en el caso de la firma del llamado Acuerdo Nacional para la Evaluación Universal, que igualmente tiene que ver con procesos de la llamada certificación laboral, en donde se nos está tratando de imponer a nosotros la reforma laboral, es decir, ni siquiera aún se concreta la modificación a la Ley Federal del Trabajo, y a nosotros, en el caso del magisterio, se nos están imponiendo ya criterios que están contenidos en esas propuestas de contrarreforma laboral, que por cierto también nosotros estamos luchando en contra de estas contrarreformas. Entonces demandamos la expulsión del Bester Gordillo Morales porque no nos representa, no tiene la representación legítima pero tampoco legal. Es público que la señora Bester Gordillo ha perdido su toma de nota desde por lo menos en el 2008 para acá, y sobre todo ahora de marzo de este año. Entonces no reconocemos, no aceptamos ese tipo de acuerdos cupulares. Y además también queremos aprovechar para manifestar nuestra postura de rechazo a lo que a partir de hoy se empieza a manejar públicamente, una nueva propuesta de reforma educativa que envía la Secretaría de Educación Pública a través de Alonso Lucambio, en donde consideran como parte de esa reforma educativa el proceso de municipalización de la educación. Nosotros estamos padeciendo los estragos de una tramposa descentralización educativa que está endeudando a los estados de todo el país. Particularmente yo les quiero hablar que en el caso de Michoacán, el gobierno del estado trae arriba de 5,000 millones de pesos de déficit, les está colocando en una situación de quiebra financiera. Entonces no es posible que esa descarga que se hizo de manera irresponsable en 1992 ahora se quiera llevar hasta los municipios, cuando sabemos que los municipios no cuentan con los mínimos recursos como para poderse hacer cargo de la educación. Por eso es que rechazamos desde ahora esta iniciativa enviada por el secretario de Educación Pública, que implica, entre otras cosas, la llamada municipalización de la educación. ¿Por qué? Porque todo eso promueve y alienta la privatización de la educación. En otras partes del mundo, en otros países, lo sabemos porque tenemos comunicación con compañeros sindicalistas, por ejemplo, de Chile. Allá nos han comentado los compañeros que efectivamente una manera de avanzar en el proceso de privatización de la educación pública fue a través de la municipalización. En este momento en Chile el 60% de educación básica está privatizada. Entonces nosotros no queremos llegar hasta esos puntos y por eso es que vamos a seguir luchando. Quiero pasar brevemente a comentarles que nosotros nos sostenemos en el plantón en el Zócalo, pero a partir del miércoles vendrán muchos más compañeros, otra vez miles de compañeros de varias partes del país, particularmente de Michoacán, para seguir demandando este tipo de respuestas favorables a la Secretaría de Gobernación. Hemos demandado a la Secretaría de Gobernación que ya no le tenga miedo al Bester Gordillo, que se sacuda ese lastre que hasta ahora ha cargado durante todos estos tiempos, porque le ha causado muchos males a la educación pública. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias.